Hola. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos la familia Grijalva y pertenecemos al Ministerio del Movimiento Familiar Cristiano. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Al movimiento familiar cristiano le correspondió la palabra pecado. El hombre experimenta muchas dificultades para conocer de Dios y llegar a un conocimiento verdadero a través de la razón humana, debido a que padece una dificultad por parte de los sentidos, de la imaginación y de los malos deseos. A raíz de todos estos, la armonía y la justicia original prevista para el hombre por parte de Dios se perdería por el pecado de Adán y Eva. El pecado siempre ha estado presente en la historia del ser humano. Sería vano ignorarlo o tratar de dar otro nombre a este mismo. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer ese gran vínculo del hombre con Dios. Porque fuera de esa relación, el mal de ese pecado no es descubierto en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Es por esto que solo a través de la revelación divina se puede esclarecer y reconocer claramente el pecado. Y si se hiciese fuera de ese contexto, de esa revelación divina, caeríamos en la tentación de explicar el pecado como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, como una consecuencia de la estructura social inadecuada, etc. Y solo en ese conocimiento del plan de Dios que tiene sobre el hombre se puede comprender que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas para que puedan amar y amarse mutuamente. También se puede entender como ese quebrar de la ley de Dios. También se le puede definir como si fuese una palabra, un acto o un deseo contrario a esa ley divina. Tenemos que reconocer que el hombre es tentado por Dios y muchos más demonios, para que el hombre, abuse de esa libertad y así poderlo asociar en esa rebelión contra Dios. Consecuencia de ese primer pecado, del pecado original, el hombre perdió la santidad y la justicia original que había sido dada por Dios. También la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e incluso al pecado. Tomando en cuenta que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es una ofensa a Dios, existen una gran variedad de pecados. En la Escritura se contienen varias listas. Una de estas está en la carta a los Gálatas, en donde se nombra la fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Y nos aclaran que quien comete alguna de estas cosas no heredará el reino de Dios, o sea, no tendrá vida eterna. Los pecados se pueden distinguir según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, ya sea por exceso o por defecto, o según los mandamientos que se quebranten. Se pueden dividir en pecados espirituales, carnales, de pensamiento, de palabra, de obra u omisión. En realidad, la raíz del pecado está en el corazón del hombre. De acuerdo a la gravedad del pecado, se puede valorar en pecado mortal o pecado venial. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una violación grave a la ley de Dios. Para que un pecado sea mortal, se requiere de 3 condiciones: que sea de materia grave, que sea cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave se preside por los 10 mandamientos. Se puede tener en cuenta que la ignorancia involuntaria puede disminuir y hasta excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de cada hombre.
El pecado mortal priva al hombre de estar en gracia de Dios, lo imposibilita de entrar al reino celestial y lo condena al infierno. Encontramos después el pecado venial. Este deja subsistir la caridad, aunque la ofende, la hiere y la debilita. Hay pecado venial cuando hay materia leve, no hay pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Si el pecado venial es deliberado y permanece sin arrepentimiento, puede llegar a ser pecado mortal, porque muchas cosas pequeñas hacen una gran masa. Muchas gotas llenan un río y hasta muchos granos hacen un gran montón. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Sabemos que no hay límites para la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. La reiteración de los pecados, incluidos veniales, engendran vicios, estos a los cuales se distinguen como pecados capitales. Se les denomina capitales porque generan más pecados. Y pues estos pecados capitales son la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza, la soberbia y la avaricia. Sabemos que el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otras personas cuando cooperamos con ellos. Muchas gracias, denle un manito arriba y activen la campanita.